Hoy en Secreto Profesional nos visita la justicia. Don Fermín Echarri Casi, magistrado juez de la Audiencia Nacional, que nos va a hablar del cumplimiento penal. Buenas tardes, dos abogados, 3 micrófonos, un magistrado juez, una cámara. A mí todo esto me resulta demasiado familiar. No sé si nos quitará la palabra, no sé cómo puede salir esto. Hoy nos acompaña don Fermín Echarri Casi, magistrado juez de la Audiencia Nacional, para darnos formación sobre el cumplimiento penal. Y aquí a mi izquierda tengo a José Alberto Molina, responsable de cumplimiento penal del despacho. Fermín, muchas gracias por haber venido y darnos esta clase magistral sobre el cumplimiento penal. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, a la posibilidad de venir aquí con vosotros. Pues, sin más preámbulos, iniciamos las preguntas para que nos nutra de su conocimiento. Por supuesto. Buenas tardes, gracias Fermín. Hago partícipe de las palabras de Luis Miguel y, como bien dice, sin preámbulos algunos, vamos a la materia a mollar que nos ocupa, que no es otra que la responsabilidad penal de las sociedades y, en su caso, de los apoderados y de los órganos de gobierno que rige la vida societaria. Fermín, los operadores económicos y jurídicos en general tienen la percepción, lógica por otra parte, de que el legislador siempre va por detrás de la realidad. Por eso, como primera pregunta, me gustaría que nos contaras cuáles son esos antecedentes fácticos que llevan a la reforma en 2010 de nuestro sistema de responsabilidad de las sociedades, que se materializa y se concreta positivamente con el artículo 31 bis del Código Penal en 2015. Bueno, pues ya de hace ya tiempo atrás, concretamente de una recomendación de la Unión Europea del año 88, ya se venía intentando abrir un poco la puerta en los países de la Unión Europea, sobre todo los que no son de raíz anglosajona, porque el derecho anglosajón va mucho más adelantado que los demás países en esta materia. O sea, concretamente, cuando hablo de países de la Unión Europea, quizá deberíamos dejar fuera al Reino Unido, por sus similitudes con Estados Unidos, siempre ha ido mucho más avanzado. Pero en la Unión Europea se planteaba ya la cuestión de la criminalidad en los entes corporativos. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de entender esto, con independencia de los tipos de delictivos que pudiera haber. La criminalidad dentro de un ente corporativo es mucho más fácil de enmascarar que en una persona individual o una persona física. De ahí la necesidad ya hace tiempo de que se venía intentando introducir en el derecho penal español. ¿Qué sucede? Introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho español no ha sido sencillo. No ha sido sencillo porque, claro, choca con principios básicos del derecho penal, por así decirlo, como son la capacidad de acción de la persona jurídica, la capacidad de culpabilidad, que es lo más importante, y la capacidad de sufrir penas. De ahí que haya un importante sector doctrinal español que se le denomina doctrina negacionista, que se opone a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bien, el legislador ve cómo en el Código Penal del 95, justo un año antes, el legislador francés introduce la responsabilidad penal en el Código francés. Responsabilidad penal que va a tener poco o nada que ver con la que se introduce posteriormente en la Ley 2010. ¿Por qué? Porque la del Código Penal francés no deja de ser una responsabilidad vicarial o por el hecho de otro, a diferencia de la responsabilidad que introduce el legislador español, que es una responsabilidad autónoma, directa e individual de la propia persona jurídica, por un hecho propio de la persona jurídica. Por lo tanto, esta puede ser una fuente más inmediata. Ya sabemos que en el derecho penal español, con anterioridad a la introducción de esta reforma legislativa del 2010,
El único atisbo que existía de responsabilidad penal corporativa era el antiguo artículo 31, el actuar en nombre de otro, a través del cual se pasaba la responsabilidad de los entes colectivos a los administradores, por delitos especiales de carácter propio, es decir, delitos que solo podían ser cometidos por determinados sujetos como eran los administradores. Sin embargo, el legislador español, que siempre le gusta hacer pruebas antes de ver qué sucede más en una materia tan controvertida como esta, introduce, por así decirlo, sin anestesia, en el Código Penal del 95 el artículo 129, las denominadas consecuencias accesorias. Consecuencias accesorias, en primer lugar, junto con el comiso, que es una de las consecuencias accesorias típicas del Código Penal. ¿Podemos decir consecuencias accesorias de qué? Pues eran consecuencias accesorias de la pena. Y ese precepto no distinguía entre entes con personalidad jurídica y entes sin personalidad jurídica, como sí distingue ahora el 129 y la responsabilidad penal del 31 bis. ¿Qué sucedió con esto? Pues lógicamente, como pasa siempre, se introducen consecuencias accesorias para las personas jurídicas, algunas del calibre de la disolución, la muerte civil de la persona jurídica. Con el 2010 se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas absolutamente novedoso, porque no bebe de las fuentes del Código Penal francés, puede beber algo de las fuentes del Código Penal italiano, un decreto chileno que hay también sobre personas jurídicas que es muy interesante, pero realmente introduce o incorpora un sistema de corte puro anglosajón, porque es una responsabilidad directa, autónoma e individual. Tan es así que uno de los párrafos del artículo 31 bis dice que se perseguirá a la persona jurídica aun cuando la persona física no sea hallada o hubiese fallecido o no se hubiese podido dirigir el procedimiento contra ella por estar, por ejemplo, en una situación de rebeldía procesal. Con esto quiero hacer notar que el legislador ha querido perseguir a la persona jurídica por encima de todo, con independencia. Ya sabemos que en el proceso penal, en el procedimiento penal, va a haber una persona física autor del delito concreto, con sus criterios propios de imputación penales, y una persona jurídica. Claro, el legislador sabemos que introduce pues, una serie de exenciones, introduce también una serie de criterios para excluir determinadas personas jurídicas, como son las de carácter público en general. Incluso en un primer momento, a mi criterio de manera absolutamente errónea, excluye a partidos políticos y sindicatos. Sin esperar la reforma del 15, ya en una ley del 2012 incorpora partidos políticos y sindicatos. El legislador del 2015 ya había atisbado algo en el 2010, lo que hace es incorporar como estrella del programa, por así decirlo, o de la película, los famosos programas de cumplimiento. Programas de cumplimiento, estos sí, que son traídos absolutamente del derecho anglosajón. Hablaremos a continuación de ellos. Infiero de esta clase de derecho comparado que acabamos de disfrutar que el legislador español efectivamente es mucho más arriesgado y decide romper con esa máxima centenaria, milenaria del derecho romano, societas delinquere non potes, lo que no hace el legislador francés por esa responsabilidad vicaria, ni el legislador alemán, por más que introduce esa posibilidad de sanción administrativa que señalabas. Esto es mimetismo, es dejarse llevar por la realidad del tejido económico que vivimos en España y querer, por lo tanto, atajar una problemática jurídica que no se vive en otros países, o es, digamos, vive en el espíritu de la norma el introducir una normativa ejemplificadora para disuadir al tejido empresarial español de ese tipo de conducta. Sí, hombre, yo creo, introducir una norma ejemplificadora, yo creo que hasta ese punto no. Lo que pasa es que sí opta por una política criminal basada en la realidad,
socioeconómica del país. Entonces, claro, lógicamente no podemos negar que España pues, ha sido un campo abonado para la corrupción, nos guste o no nos guste, tanto de carácter público como de carácter privado. Y claro, ya desde hace tiempo atrás, pues se venía observando cómo la introducción de esto que se denomina ingeniería financiera dificultaba muchísimo la persecución de los delitos. No teníamos antiguamente más que, aparte de este artículo 31 que comenta anterior, el actuar en nombre de otro, que se denominaba, incorporado del Código Penal alemán, lo que se conocía como la doctrina del levantamiento del velo. Pero claro, la doctrina del levantamiento del velo en el derecho penal era muy complicada, sobre todo con las exigencias probatorias que exige. Entonces, claro, porque precisamente esa figura tan innovadora lo que hace es confundir a los operadores, cuya duda principal es saber cómo se individualiza la responsabilidad entre la persona jurídica, que al fin y al cabo es una construcción intelectual, respecto del verdadero detentador de la capacidad de la persona jurídica, que es el órgano de administración. ¿Cómo trabaja eso en el día a día del juzgador, de la instrucción en su caso, ya hablaremos sobre ello, a efectos de deslindarla nítidamente? Sí, quiero decir una cosa simplemente para que se pueda entender un poco todo esto. La doctrina que aboga por la responsabilidad penal de las personas jurídicas se asienta en un concepto de persona jurídica que no es ontológico, sino que es normativo. Es decir, para que nos entendamos, es la norma jurídica la que nos dice qué es persona jurídica y qué no es persona jurídica. Entonces, partiendo de la base de que la persona jurídica es un sujeto de derechos y deberes, es un sujeto destinatario de las normas. Yo, cuando doy clases en la universidad, a los alumnos, lo primero que les digo, si quieren hacer una tesis doctoral sobre la doctrina y la dogmática, me parece muy bien, pero olvidaros. Se podrá discutir de si sigue vigente el societas delinquere non potes o no, yo creo que está absolutamente derogado, pero lo que no puede discutir nadie es que hoy societas punire potes, es decir, las sociedades pueden ser objeto de penas, artículo 33.7 del Código Penal, y de penas muy graves como la disolución. Por lo tanto, partiendo de la base de que un sujeto puede ser objeto de penas, no queda otro remedio que construir alrededor de él un sistema de imputación. ¿Cómo imputamos a la persona jurídica? Y para esto, el legislador, la dogmática alemana en esto es muy rica. Por eso es curioso que no tenga una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si se quiere entender la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho penal español, hay que partir de la base de lo que sería el objeto del proceso penal enlazado con la imputación penal. Hay que partir de tres hechos. Un hecho propio de la persona física, que es el delito cometido por ella, siempre refiriéndonos a esos delitos que el Código Penal, en su parte especial, atribuye responsabilidad a la persona jurídica por remisión al artículo 31 bis. Un hecho propio de la persona jurídica, que es el que estamos comentando, el defecto de la organización, que ha propiciado un incumplimiento de los programas de cumplimiento o una elusión de los mismos. Y luego hay un hecho de conexión, y en el hecho de conexión hay que juntar este hecho propio de la persona física con el hecho propio de la persona jurídica. Has señalado una cosa que es muy interesante respecto de ese conflicto de intereses que puede haber dentro de aquellos que son imputados como operadores de la persona jurídica imputable, porque claro, conocemos de sobra que una de las formas de gobierno de una sociedad es el Consejo de Administración, y aunque no lo fuera, existe la figura del apoderamiento con los límites que se establezcan en los poderes correspondientes. ¿Cómo se establecería esa gradación de culpas en el caso de que se produjera ese fallo, esa brecha de defensa por la que se introduce el derecho penal para fijar la culpabilidad de la persona jurídica, el fallo en los planes de cumplimientos? ¿Cómo se establecería esa gradación de responsabilidad entre cada uno de los apoderados de la compañía? Aquí la gradación de la responsabilidad penal va a depender evidentemente de la comisión del delito, porque puede ser que un miembro del Consejo de Administración haya sido el autor material del delito concreto.
Entonces, en este caso, puede ser un autor material, puede ser incluso un autor mediato, una coautoría o incluso una complicidad. Claro, ¿qué sucede con esto? Que hasta dónde, por ejemplo, un órgano de administración colectivo debe responder. Claro, es que esto es muy complicado de exponerlo así sencillamente y en breves palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un administrador que está imputado, si está imputada también la persona jurídica, porque ese señor ha cometido los hechos por haberse eludido o no existir programas de cumplimiento normativos adecuados en esa empresa también puede tener responsabilidad. Por lo tanto, pensemos que en el proceso penal, lo lógico, yo lo que recomendaría en un primer momento es que el administrador fuese con una defensa y la persona jurídica con otra, porque la persona jurídica puede descargar su culpabilidad echándose al administrador y viceversa, o incluso pueden darse el caso de que los dos sean condenados. La gradación de la culpa se va a producir en función de la proximidad que tanto la persona física como la persona colectiva, la persona jurídica, tengan en relación con el hecho delictivo. Porque introduzco todavía otra variante que puede hacer más complejo todavía el proceso. ¿Dónde colocamos aquí al compliance officer? Claro, ya no solo el administrador, está luego el compliance officer, que también puede ser un ente colectivo, ojo, también puede ser un ente colectivo. Una comisión de auditoría, claro. Es un tema complejo. Es complejo, efectivamente. Y la figura que mencionas del oficial de cumplimiento, del compliance officer, nos lleva inevitablemente a la existencia de un plan de cumplimiento. Claro. El plan de cumplimiento, como bien apuntabas en el artículo 31 bis, es, digamos, la piedra de toque de la exención de la responsabilidad. Pero ¿basta con la existencia de un plan de cumplimiento para la exención de responsabilidad? Rotundamente no. No, ¿por qué? Porque ya se han dado casos de lo que se denomina en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo los programas cosméticos o de maquillaje. Miento, pero no cumplo, pero hago como que cumplo, ¿no? Entonces, el programa de cumplimiento, para que sea eficaz, lo que viene a decir la jurisprudencia, la escasa jurisprudencia que hay respecto de esto, es que sean eficaces y adecuados. Que consten por escrito, que los trabajadores tengan una información suficiente de la existencia de ese plan de cumplimiento. Pero claro, para esto habría que llevar a cabo lo que se denominaría un juicio de idoneidad del programa de cumplimiento. Pero claro, lo que en un principio puede ser un programa de cumplimiento muy bueno, pues en principio nos puede hasta eximir de la responsabilidad penal si existía ya antes de la comisión del hecho delictivo o incluso atenuar si se instaura antes del acto del juicio oral. Bien, esto que puede ser una panacea y que puede parecer muy bien, pero claro, un programa de cumplimiento puede no servir. Por ejemplo, si yo hago un programa de cumplimiento en una empresa dedicada a la auditoría o en una empresa contable y no examino dentro de ese programa de cumplimiento, no incorporo en el mapa de riesgos de ese programa de cumplimiento los posibles riesgos por el ejercicio de la contabilidad, por la falsedad contable, por el blanqueo de capitales, etcétera, evidentemente va a ser un programa que no va a servir, Y por eso está muy de moda ahora el tema, claro, ¿cómo pruebo yo esto, que un programa es adecuado una vez que se ha producido un hecho delictivo? Porque no olvidemos que también la persona jurídica a la que se imputa el delito puede eludir esa responsabilidad acreditando que las personas físicas han eludido fraudulentamente los programas de cumplimiento. Es decir, no es una responsabilidad hasta el fondo. ¿Cómo pruebo yo esto? Ese es el problema, la prueba. Este problema surgió... Ocurre que en nuestro tejido económico tenemos empresas de toda laya y condición, claro, como es lógico. Entonces, luego hablaremos de la ubicación del oficial de cumplimiento como elemento externo o como parte del órgano de gobierno, como es lógico. El propio artículo lo señala respecto del depósito de cuentas, efectivamente. Pero, claro, digamos que en la primera división nos encontramos con las empresas transnacionales, multinacionales, que normalmente vienen de entornos jurídicos en los que los planes de cumplimiento están tan consolidados que tienen unos sistemas muy desarrollados, muy definitorios y en mucho detalle. Y ocurre que las filiales españolas
en gran número de ocasiones viven felices y contentas pensando en que están bajo el paraguas del plan de cumplimiento de la casa matriz. ¿Es esto verdad? ¿Esto es cierto? O sea, hay que partir de la base de que en el derecho procesal penal el tema de la nacionalidad de la empresa no tiene mucha trascendencia, partiendo de esa base. Lo que sí es trascendente es el lugar, el forum delicti commissi, el lugar donde se ha cometido el delito. Es verdad, ¿qué sucede con esto? Claro, nos encontramos con empresas multinacionales de una envergadura enorme que operan en casi todos los países del mundo. Y luego pues tenemos las pequeñas y medianas empresas o una empresa local. ¿Qué pasa? ¿Me sirve el programa de cumplimiento de la matriz o tengo que llevarlo a todas las sucursales? Pues también va a depender. ¿De qué va a depender? De que la actividad de las sucursales sea muy similar a la matriz. Si yo, empresa farmacéutica Bayer en Alemania, me dedico a fabricar medicamentos, pero la división española se dedica a contabilidad o a otro tipo de cosas, sí que conviene que tenga, partiendo de la raíz del programa base de la central, que suelen ser muy importantes porque beben en las fuentes de las normas ISO y UNE, etcétera, sí que introducir esos pequeños detalles. Por ejemplo, hablando, ya que sacamos a colación a la industria farmacéutica, la peculiaridad del mercado español probablemente no es la misma que la de un mercado, digamos, de compra centralizada como pueda ser el francés. Por lo tanto, aquí procedería un plan específico en atención, digamos que sería, haciendo el símil con la norma penal, un tipo penal vacío y habría que llenarlo con la norma propia. Claro, y es que fíjate, es que además incluso partimos de la base de que una multinacional, o no tan multinacional, opera en países donde en algunos no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y el caso que pongo yo siempre, porque es un caso muy habitual, los denominados pagos de facilitación. Los denominados pagos de facilitación, para ayudar, para apoyar en hacer algo que está legal, o sea, que a lo que tiene derecho, no, porque si no estaríamos en un soborno, en un cohecho, etc. Hay países que los tienen legislados y los toleran bajo unas circunstancias, otros en los que es legal y no dicen ni sí ni no, y otros que los tienen prohibidos. Claro, por ejemplo, si una sucursal estuviese operando en un país en el que están prohibidos los pagos de facilitación, oiga, normas antisoborno, normas antipagos de facilitación, con independencia de que la matriz, la principal, no los tenga. Por ejemplo, es que es muy complicado hacer esto. Claro, hay que ir al tema contrario, porque claro, si me dices, bueno, se dedica a la misma productividad, tiene los mismos órganos de gobierno, tiene hasta una caja única, pues entonces igual no haría falta. A mí, de todas formas, de escucharos, lo que más o menos me está quedando claro es que a raíz de la reforma del 2015 del Código Penal, el plan de cumplimiento penal, sin ser una eximente absolutamente directa o definitoria, sí que resulta prácticamente muy necesaria. Y esto, claro, aquí habéis estado hablando de sociedades transnacionales, transnacionales, multinacionales y tal. Pequeño negocio, bar. Esto, a ver, ¿qué necesidad? Claro, no, porque en esto, fíjate, yo incluso creo recordar que hay una serie más muy interesante, me parece muy buena, un compañero del Juego de lo Penal 8 de Madrid, en el que era una sociedad unipersonal, no recuerdo si era un bar o no, pero el de los bares es un caso muy típico, por ejemplo, una sociedad personal que opera como fulanito tal, pero es uno el administrador, es único el dueño, tal. En estos casos se le exime de todo, o sea, no se le puede exigir un programa de cumplimiento. No hay, ¿por qué? Porque hay una confusión de órganos en una sola persona y en este sentido el derecho penal no es lógico que vaya a estar. Sí quería decir, claro, que hablamos de los programas de cumplimiento y claro, como producen unos efectos absolutamente importantes de extinción de la responsabilidad penal, pero ojo, no son obligatorios. No hay ninguna norma en España, ni mucho menos el Código Penal, que diga que un programa de cumplimiento hoy por hoy es obligatorio. Ah, ¿qué te pasa? Claro, que te has metido a la empresa en una imputación penal y el juez lo primero que te va a decir, oiga, programa de cumplimiento. Pues claro, ahí estamos en lo de si podemos alcanzar la eximente incompleta, lo atenente o nada. Porque si no tienes nada, es difícil ponerse... Porque
la Fiscalía General del Estado, en aquellas instrucciones, aquellas Sí, directivas, las circulares, sí, las son muy circulares, interesantes, la 1.15 y la 1.16, Sí, 1.15, 1.16. sí, hablaba, claro, en aquella época, ya hace 5 años, como de un año de margen para ponerse al día, pero ya no, esto ya estamos... Claro, ya pasó 5 años. Claro, ya se están pidiendo, ya se están Sí, requiriendo pero, en el proceso. Repito, no son obligatorios, pero lo que pasa que yo creo que en este sentido, yo creo que la labor de los despachos de abogados y los despachos jurídicos, economistas, etcétera, hay que hacer ver al empresario que esto no es un coste. Esto no es un coste. Esto a la larga es un beneficio. Esto es como una carrera de fondo. Sé que me va a costar al principio un dinero, unos estudios, etcétera, pero luego voy a salir muy beneficiado. E incluso, fijaros, es más, las aseguradoras están rebajando las primas del seguro de responsabilidad civil a las empresas que tienen programas de cumplimiento adecuados. O sea, todo esto a la larga va a ser un ahorro. Yo comprendo que esto al empresario de buenas a primeras es difícil vendérselo y es difícil ofrecérselo. Porque dice, ¿cuánto me va a costar esto? Esa es la primera pregunta, no me imagino. Entonces, claro, pero hay que tener en cuenta, claro, es que ahora además ya no solamente ya los delitos estos tributarios de responsabilidad penal de personas jurídicas, es que en cualquier empresa puedes tener un asunto de estos de moving, puedes tener un asunto de acoso sexual, que ahora tal y como están las cosas y con la entrada en vigor de la Ley Orgánica Integral de Equiparación de Hombres y Mujeres, pues claro, te puede conllevar una... Claro, es que yo pienso siempre en que... Es que, fijaros, el derecho penal norteamericano, yo no sé si es así, pero yo creo que entre el 95 y el 99% de los asuntos de las personas jurídicas no llegan a juicio. No llegan a juicio porque la Fiscalía tiene unos sistemas de mediación muy importantes. Claro, ¿a base de qué? De pagar importantes multas, evidentemente. Pero no llega, ¿por qué? Porque el daño reputacional para una empresa de este tipo es enorme. Es enorme. Pero en estas empresas de las que estamos hablando, que ya tienen un cierto volumen, una cierta entidad, claro, normalmente esta responsabilidad del compliance officer suele recaer o debería recaer pues, en el abogado de la empresa o en el departamento jurídico y tal. ¿Qué tipo de responsabilidad, o bien lo intentan externalizar a través de un tercero, qué tipo de responsabilidad puede tener esa persona física que se encarga del tema de todo el cumplimiento penal como responsable penal de la sociedad? Claro, ese es el problema, porque esto es un poco el compliance officer y el cumplimiento penal no es una profesión, no existe una profesión, no es una profesión en sí, sino que hay personas que pues, son abogados, son economistas, incluso matemáticos, porque el mapa de riesgos, por ejemplo, tiene una involución matemática importante, porque hace una previsión y unas estadísticas de lo que ha sucedido y lo que puede suceder. Entonces, es importante la intervención de matemáticos, de físicos, etc. Entonces, lo que decía, pues nos pasa un poco como el administrador. El administrador tiene un deber de garante, como tal administrador. Pero claro, también tiene un deber de fidelidad con la empresa y de lealtad. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene ese deber de garante. Pues claro, depende. O sea, yo creo que es complicado. Hay una sentencia, precisamente de Alemania, del Tribunal Supremo Federal Alemán, que no tiene responsabilidad de personas jurídicas, pero sin embargo, el año 2009 ya condena a un oficial de cumplimiento en una empresa por un delito de estafa nada menos que en complicidad omisiva. O sea, esto es, ¿no? Y de hecho la doctrina criticó muchísimo esta sentencia porque es extender los deberes de garante ya a unos límites insospechados. Entonces, para no desviarme del tema, claro, va a depender primero de cómo esté el oficial de cumplimiento. Si es un oficial de cumplimiento integrado en el órgano de administración de la empresa, que, ojo, ese órgano, como he dicho antes, ese órgano de cumplimiento puede ser también colectivo, no solamente una persona física, o de que sea un órgano externo de la persona jurídica. Y sobre todo de lo que va a depender es de la delegación de funciones por parte del órgano de administración. Porque no olvidemos, y esto hay que tenerlo muy claro,
que el oficial de cumplimiento no es el responsable de que se haga el programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, el responsable es el órgano de administración. El oficial de cumplimiento lo que tiene que hacer es supervisarlo, modificarlo, adaptarlo, revisarlo, informarlo a los trabajadores, etc. Pero el que tiene que dar, por así decirlo, ese primer paso ejecutivo, decir, oiga, lo hago, es el órgano de administración. Entonces va a depender de cómo esté el oficial de cumplimiento y de qué funciones tenga delegadas. Porque en un principio el oficial de cumplimiento tendría delegadas las funciones estas propias de supervisar, pero no de hacer el programa de cumplimiento. Entonces, a mí, por ejemplo, se me ocurre que se le podía exigir responsabilidad penal al oficial de cumplimiento cuando no ha llevado a cabo esa labor de supervisión y de adaptación adecuada del programa de cumplimiento. Pero claro, siempre y cuando haya habido una delegación de esas funciones por parte del órgano de administración. Lo que es muy importante para el compliance officer es que tenga autonomía e independencia. Si no tiene autonomía, pasa un poco como he comentado con esto de los auditores, que si tú estás al sí a todo lo que te digan desde arriba... Claro, precisamente la norma española prevé la posibilidad, lógicamente, para que la carga sea menos onerosa para la empresa, que aquellas sociedades que son calificadas como pequeña y mediana empresa, las que depositan cuentas abreviadas, puedan tener al compliance officer dentro del órgano de administración. Entonces es el vigilante que vigila... Sí, pero eso yo siempre pongo una frase muy expresiva. Si el órgano de administración es el que vigila, es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Y esto lo entienden mucho, les hace mucha gracia a todo el mundo, pero lo entienden perfectamente, porque es así. Además, yo creo que el Código Penal comete un error, y comete un error de bulto. ¿Por qué? Porque asocia las pequeñas y medianas empresas a la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, que es un criterio que está en el 258 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Oiga, ¿esto significa que una pequeña y mediana empresa no tenga una capacidad criminógena enorme? Pues no, no significa eso. Y es ahí donde tiene que haber puesto el acento el legislador, en la capacidad criminal de la persona jurídica. Porque puede haber pequeñas empresas que tengan una capacidad criminal extraordinaria, mucho más que una multinacional, aunque sus medios sean muy pequeños, pero puede acceder a más sitios. Por eso yo creo que no es un criterio que ha metido ahí un poco para quitarse el asunto de encima y decir, bueno, en las pequeñas y medianas empresas, el órgano de administración. Ojo, pero claro, tampoco yo creo que esto sea de obligado cumplimiento, es decir, no exime a que pueda tener un compliance officer externo. Yo creo que eso tampoco. Y además yo creo, claro, ¿qué pasa? Que la pequeña y mediana empresa pues, probablemente no va a tener los medios de una multinacional, evidentemente, pero claro, también su ámbito de actuación es más pequeño, entonces es más fácil de controlarlo. No, pero has mencionado antes la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sí, que es así que es obligatoria. Claro. ¿Qué tipo de solapamiento existe entre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con la de Prevención Penal de la que estamos hablando? Claro. ¿Estaríamos eximidos de alguna manera, porque a esa sí que estamos obligados todas las pequeñas y medianas empresas, de alguna manera como si fuera, por decirlo de alguna manera, una especie de paralelo con un plan de cumplimiento penal? ¿Esto nos serviría de algo? ¿Nos eximiría a los administradores apoderados? Fijaros, es curioso, porque los delitos contra los derechos de los trabajadores, artículo 311 y siguientes del Código Penal, pues no generan responsabilidad penal a la persona jurídica. Sin embargo, el Código Penal es, en uno de sus artículos, es el 319, 18 por ahí, habla de los administradores. O sea, está pensando en un ente colectivo y en un órgano, ¿no? De administración. ¿Qué pasa con esto? Por tanto, no genera responsabilidad del artículo 31 bis, pero sí se les puede meter las consecuencias accesorias del 129, perdón. Claro, esto es muy importante, porque yo donde sí creo que se puede producir más solapamiento es en el delito por no facilitar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, 316. Ahí yo creo que sí se puede producir un solapamiento. Porque claro, en estos casos, cuando se lleva un accidente, pensamos en un accidente de un trabajador con lesiones, pues claro, ¿cuáles son los criterios de imputación en este delito? Pues hombre, en primer lugar, el administrador, el empresario, el jefe de obra, si ha sucedido en la obra esto, y por supuesto, el encargado de la prevención de riesgos laborales. Hay, por así decirlo, una responsabilidad
en cascada, similar a esa que hay en el artículo 30 de los delitos con publicidad, del editor, el director y el autor del artículo, etcétera, ¿no? Puede haber un solapamiento, pero ojo, es que también puede haber un solapamiento también con los códigos éticos o de buena conducta que también hay en las empresas, y donde, por ejemplo, tendrían que estar recogidos todos estos temas que hemos hablado antes del acoso por razón de sexo, por razón de género, evitar el moving, todo este tipo de cosas. E incluso, si me apuráis, en las empresas públicas y en las administraciones públicas, con los planes de transparencia, ya más dedicados al sector financiero, pero también puede haber un solapamiento. Pero yo creo que los planes de prevención hay que dirigirlos más. Hombre, si la empresa no tiene un campo de actuación en los delitos propios que generan responsabilidad, pues igual no sería necesario. Pero si ya lo tiene, claro, es difícil que no lo tenga, porque imaginaros que hay dos delitos típicos que todas las empresas pueden cometer: el blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Eso ahí yo creo que cualquier empresa lo puede cometer, ya sea grande o pequeña, y por lo tanto ya desde ese punto de vista el programa de prevención de riesgos laborales no le afecta para nada. Pero, por ejemplo, en los tiempos que corren ahora mismo con todo el tema del COVID-19, la pandemia y tal, las empresas que tienen un plan de prevención de riesgos laborales aplicándose y cumpliendo pues toda la normativa de riesgos laborales, aplicando pues la nueva normativa referida a los nuevos EPIs y tal, estarían cubiertas en lo que a la responsabilidad penal se refiere en el caso de que hubiera pues bueno, contagios y claro, muerte de algún trabajador. ¿Esto estarían cubiertas con eso? O sea, vamos a ver, yo creo que eso es lo importante, es la prevención de riesgos laborales, porque además esto no es, como hemos dicho antes Luis, es una obligación del empresario. Entonces, claro, es que imaginaros, hipotéticamente, ¿qué dos tipos de delitos a mí se me ocurre con el COVID-19 que se pueden plantear en las empresas? Pues este que estamos hablando, el 316, claro, aquí el empresario podía tener una responsabilidad si, sabiendo que hay contagios dentro de la empresa, no toma las medidas adecuadas. O no manda a los trabajadores a casa, porque incluso, ojo, el Real Decreto del estado de alarma, ya no sé qué números de tantos, planteaba la posibilidad de que las autoridades sanitarias pudiesen cerrar el negocio. Entonces, claro, ¿se contagia un trabajador? Claro, aquí es muy difícil, porque el contagio se puede producir el trabajador fuera, en su casa, en otro ambiente. Es muy difícil. Ahora, si hay un foco importante dentro de la empresa, yo lo mejor sería paralizar. Es muy difícil atribuir la responsabilidad al empresario. Es que es muy difícil, por eso. Es muy difícil. Es la imputación objetiva del resultado. O sea, eso es muy difícil aquí, trasladar directamente al empresario, más en estos casos que hay casos asintomáticos, Es como los delitos de tráfico rodado, no. El delito de riesgo y el objetivo. No, y es que además, otra cosa, es que en el derecho penal español, creo recordar que en el año 57-58, en el Código Penal se castigaba las enfermedades contagiosas, pero ahora no hay ningún artículo que castigue las enfermedades contagiosas. Se puede castigar por el 149, que es el subtipo agravado de delitos de lesiones, enfermedades somáticas. Claro, pero claro, es que el del año 58-59 estaba pensado para los contagios de enfermedades venéreas. Después se ha aplicado mucho el tema de la lesión, claro, pero claro, es que en el delito de lesiones hay que exigir un nexo causal entre la acción y el resultado. Entonces, claro, a mí para que me imputen el delito de lesión, aunque sea por un dolo eventual, ha tenido que tener una relación con esa enfermedad contagiosa la acción del empresario, y eso es muy difícil. O sea, en el tema del COVID es muy difícil. Pero ¿deberían las empresas incorporar, aquellas que tienen ya un plan de cumplimiento penal, deberían incorporar medidas al respecto del COVID-19 o simplemente ya con las de prevención de riesgos laborales? Yo creo que las medidas del COVID-19 deberían estar ya incluidas dentro de la prevención de riesgos laborales. ¿Y no haría falta incorporarlas al plan de cumplimiento penal de la empresa? Yo creo que no, porque hombre, se supone que es una situación pasajera también, pero bueno, vamos a ver. Pero que lo que sí, claro, que siempre se plantea con estos temas, cuando hay un problema de estos, el tema recurrente de la protección de datos. O sea, yo creo que en estos casos cede el derecho a la protección de datos frente al derecho a la salud de los trabajadores. Yo creo que no se puede negar un trabajador a un test, etcétera, porque yo creo que incluso no sé si puede ser una causa objetiva de despido. No lo sé, pero vamos, entonces yo creo que no sería necesario, hombre, salvo que veamos que esto cada año viene una cosa, que no lo sé lo que va a pasar. Si es así, sí que habría que incorporarlo. Yo repito, yo insisto que por los temas de imputación objetiva al empresario un delito de lesiones es muy difícil, porque primero habría que acreditar que el contagio se ha producido en la empresa y se ha producido porque no se han adoptado las medidas adecuadas.
Y con esta enfermedad, que hay mucho sintomático, es realmente complicado. Ni siquiera a título de dolo eventual, ni siquiera a título imprudente. Sí, por ejemplo, al mirar las cosas estas, vi que un juez de Teruel había condenado a el servicio de salud de Teruel, de no sé dónde era, pero era por no facilitar, en vía laboral además, por no facilitar los medios adecuados a los sanitarios. Eso sí, claro, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista del derecho penal, claro, ya, pero yo creo que desde el punto de vista del derecho penal, el sanitario está en una posición de autoasunción del riesgo. Claro, por su profesión. Otra cosa es que haya habido una omisión culposa, flagrante, de la facilitación de los equipos, o que se haya hecho tarde. Eso no lo discuto. Bueno, yo, para hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado, a mí, y corregidme si me equivoco, lo que me ha quedado más o menos claro es la importancia del plan de cumplimiento penal en las empresas en las que efectivamente deba de tener uno, no empresas de súper reducida dimensión en las que efectivamente la responsabilidad. Yo esto más o menos me ha quedado claro, la responsabilidad o no, eso sí que no me ha quedado del todo claro, de lo que sería del compliance officer. Claro, es que la responsabilidad, repito, que es que decirlo así en general es muy difícil, porque lees un artículo, lees mucha doctrina penal y dice, responde como garante. Oiga, pero como garante depende hasta dónde vayan delegadas las funciones, porque yo no tengo la garantía, yo no puedo responder como garante de que esa empresa no quiera introducir un programa de cumplimiento, porque es decisión del órgano de administración. Yo no puedo responder como garante sobre una cuestión sobre la que tengo el dominio del hecho, por así decirlo. Claro, que son la independencia que da la empresa a la ejecución del cumplimiento, la dotación económica que es que, puede hombre, dar o no. yo entiendo que un recurso de la persona jurídica es echar la cortina de humo y desviar la responsabilidad al final de cumplimiento, pero esto no debe ser así. Sí, no hemos hablado, y quizás sería conveniente dar un pequeño matiz, una pequeña nota sobre el canal de denuncias. Sí. El canal de denuncias, que es esa construcción jurídica destinada a que de manera anónima la empresa tenga conocimiento de la existencia de un hecho tipificado en el código de conducta interno para que se adopten las medidas disciplinarias incluso correspondientes. El canal de denuncias, que está pensado para ser anónimo, precisamente para que el trabajador se vea en la máxima libertad de usarlo sin temor a represalias, es, sin embargo, esta denuncia anónima que puede dar lugar incluso a responsabilidades penales en su caso, compatible con los principios del derecho penal. Bueno, vamos a ver, en el canal de denuncias, ya sabéis la famosa figura del whistleblower, yo no hablo inglés, ¿no? El whistleblower, el chivato, que ha salido recientemente en 2019 una directiva comunitaria al respecto, que todavía no se ha traspuesto al derecho español, pero que yo creo que se hará. Y esta directiva pues aboga por el anonimato o, en su caso, la confidencialidad, que son dos cosas distintas, pero bueno. ¿El anonimato cómo se trata en el derecho procesal penal español? Pues muy sencillo, en principio no sirve para nada. Pero claro, a la policía le llaman diciendo, oye, hay un señor ha matado a fulano de tal. Claro, y la policía tiene no ya un derecho, sino un deber de investigar. Entonces, de esa investigación policial o de las investigaciones posteriores judiciales, si salen las cosas, sí que puede tener importancia esta denuncia anónima. O sea, lo que sí quiero decir que sobre la base de una denuncia anónima no va a haber una condena penal, pero esa denuncia anónima va a dar lugar a unas investigaciones, primero policiales y después del Ministerio Fiscal o judiciales, en este caso, que pueden acabar en una condena. Hay una sentencia muy reciente, la 3520 del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, que habla un poco de todo este tema. El anonimato, claro, el anonimato es muy interesante. Claro, pero es que aquí el canal de denuncias hay que partir también de otra cuestión, que es que el canal de denuncias, bueno, para mí el canal de denuncias junto con el mapa de riesgos es las dos cuestiones vitales de los programas de cumplimiento. Sin canal de denuncias y sin mapa de riesgos no puede existir un buen programa de cumplimiento. Pero estamos como estábamos antes, externo o interno. ¿Qué pasa? Los programas internos, pues hombre, están más cercanos a la empresa, pero los trabajadores son muy reticentes, porque todo el mundo se conoce, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, y entonces son muy reticentes, y por eso los externos parece que son como más objetivos. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, la empresa, la multinacional Siemens, tiene un programa de denuncias que le llama Tell Me Us, cuéntanos, una cosa así,
que está nada menos que en 159 idiomas, para que todos los trabajadores de las diferentes empresas puedan llamar y hacer las denuncias. Es un programa que se gestiona de manera externa. Por eso quiero decir que el canal de denuncias se puede también gestionar de manera interna, pero tener algún brazo externo. En Estados Unidos casi todos son externos, los programas, y a veces, muchas veces, porque el trabajador se siente más cómodo con esto. Deciros que en el derecho penal americano hay normativas, sobre todo de carácter financiero, que premian al denominado chivato. Además, no es una cosa así genérica, está muy regulado porque se lleva un porcentaje proporcional de la multa que se haya impuesto o de la responsabilidad que tenga la persona que resulte condenada. O sea, que es importante. Y claro, lógicamente, lo primero que hay que hacer es proteger a este sujeto, evitarle sanciones disciplinarias, despidos, etc. Entonces, yo creo que la directiva europea aboga por la confidencialidad del sujeto, porque claro, es muy importante, porque una vez que se ha tenido noticia confidencial y de cómo llega la noticia, incluso no debe ser así, porque confidencial no significa anónimo. Confidencial debe saberse quién ha denunciado, pero no por qué en otros medios, etcétera, pues puede llegar al proceso penal sin necesidad de traer al que ha hecho esa denuncia inicial. Porque ya ha habido... Claro, lo primero que hay que hacer cuando pasa una cosa de estas es abrir una investigación interna, que es otra cuestión que compete al oficial de cumplimiento. Entonces, por eso quiero decir que ¿cuándo puede responder penalmente el oficial de cumplimiento? Pues precisamente cuando, teniendo noticia a través de un canal de denuncias de un hecho supuestamente delictivo dentro de la empresa, no hace las actuaciones necesarias. Ahí sí, por ejemplo, podría tener una responsabilidad. Pero va a depender mucho de cómo se esté. El canal de denuncias, ahora, yo creo que es un instrumento básico. Pues yo creo que ha sido muy ilustrativo, tremendamente ilustrativo. Hombre, se me ha quedado aquí alguna cuestión que sé que te preocupa además. Esto de Osasuna, ¿cómo lo vemos? Bueno, lo de Osasuna, yo creo que nos salvamos, ¿no? Estamos, después de dejaros ganar 0-5, yo creo que nos salvamos. Pero bueno, la penúltima jornada parece sacamos un puntillo hoy. Claro, pero bueno. Yo sé que este tema te tenía preocupado y entonces quería ponerlo encima de la mesa, como no puede ser de otra forma. Pues Fermín, muchísimas gracias por nada, hombre, a vosotros por invitarme cuando queráis a vuestra discusión. Pues de verdad que es un placer, muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros.